Muy buenas tardes a todos. Este es el primer webinar organizado por la ACM y el tema que se tocará será sobre resistencia antibiótica bacteriana, en particular cómo Acinetobacter baumannii evade todos nuestros fármacos. Los estaré acompañando. Mi nombre es José Moreno, soy tecnólogo médico, tengo una maestría en ciencias biomédicas con énfasis en microbiología clínica. También soy estudiante doctoral del doctorado de Biociencias y Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá. Soy funcionario del Instituto Conmemorativo Gorgas en el laboratorio de referencia nacional. Y bueno, vamos a invitarlos a este fabuloso mundo de la microbiología humana y de la resistencia antibiótica. En nuestros objetivos principales vamos a conocer primero la microbiología de Acinetobacter baumannii como un agente causal muy importante, si no es el más importante, de las infecciones asociadas a la atención en salud. También describiremos los mecanismos asociados tanto a la multidrogo-resistencia como a la extremodrogo-resistencia de este bacilo gran negativo no fermentador que causa estragos en los hospitales de nuestro país. También vamos a hacer una mención muy interesante sobre los estudios que estamos llevando sobre la epidemiología molecular de Acinetobacter en infecciones severas de nuestro país. Bueno, no podemos empezar a hablar sobre todo lo que es la vigilancia genómica, sobre todo lo que es la resistencia, sin antes hablar de las bacterias. Acinetobacter baumannii es un agente cuyo nombre viene del griego akineto. Akineto significa que es poco reactivo o que no se mueve. Bacter es del griego bacteria. Si nos ponemos etimológicamente a describir este concepto, significaría bacteria inerte. Fue descrito por un paper de Baumann en 1968 como Micrococcus calcoaceticus. Interesantemente, Baumann estaba haciendo estudios en suelo y lo encontró allí. Esto nos hace ver algo muy interesante, en que Acinetobacter baumannii no depende del ser humano para vivir, o sea, para subsistir y crecer. Es una bacteria puramente que puede estar en ambiente y puede estar causando infección. Bueno, es un bacilo corto, gran negativo, no fermentador, y es por eso que se le conoce con estas siglas. Es aeróbico estricto, muy estricto. Usualmente crece muy bien, por lo cual no se le considera fastidioso. A pesar de ser un aeróbico estricto, la oxidasa es negativa. Es un punto muy interesante de esta bacteria. Como dije, es inmóvil, mantiene catalasa positiva y su genoma aproximadamente es de 3.9 megabases, pudiendo variar más en algunas bacterias que tienen ciertos tipos de islas de patogenicidad. Aproximadamente el 39.2% de su genoma tiene una cantidad de guanina, citosina o contenido GC. Los aislamientos predominantes del género Acinetobacter engloban varios complejos. Tenemos el complejo Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter baumannii, que es un grupo del cual me estaré refiriendo como Acinetobacter baumannii complex. Este incluye las especies Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter piti, que es particularmente en los últimos años un agente de mucha revisión también porque causa infecciones y brotes intrahospitalarios, y Acinetobacter nosocomialis. Como mencioné en efectos de esta presentación, vamos a hablar de manera exclusiva del complejo Acinetobacter baumannii como Acinetobacter baumannii sencillamente. Esta bacteria posee múltiples factores de virulencia muy cargados en lo que es su forma de generar enfermedades. Posee pilis, o sea, pelos, que son proteínas que favorecen la adherencia y la invasión a los órganos. Posee porinas o no posee porinas, eso lo veremos más adelante. Las porinas son un punto muy importante en esta bacteria. También posee fosfolipasas, posee
proteasas, lipopolisacáridos, los típicos bacterianos, pero este tiene ciertas componentes que son muy interesantes de investigar. Posee polisacáridos capsulares, sistema de secreción proteica y sideróforos, que son sistemas que quelan hierro. ¿Qué significa quelar hierro? Que secuestran hierro orgánico de la persona que infectan y puede sobrevivir. Aunque él no pueda crear metabolismo que utilicen hierro como cofactor, sí lo puede sustraer del medio. Esto lo hace una bacteria particularmente microbiológicamente muy interesante. Si tú siembras el Acinetobacter baumannii de una muestra infecciosa en el medio clásico que es el agar McConkey, vas a encontrar varias morfologías, pero tienen algo en común. La no fermentación de los carbohidratos que se encuentran en este medio, principalmente lactosa, un crecimiento masivo en 24 horas o menos, y también que tiene un particular color que en el medio se le conoce como rosa vieja o rosa pálido o rosa antiguo, lo cual es muy típico de esta bacteria. Hay veces que se puede asociar con pseudomonas o enterococos en lo que son biofilm, así que no es de extrañarse que en ciertos medios pueda crecer con varias bacterias satélites, porque Acinetobacter tiende a formar un biofilm. Este biofilm lo que hace es que favorece el crecimiento de otras bacterias para generar una comunidad bacteriana, un mini microbioma externo. Si vemos el Acinetobacter en microscopía electrónica de transferencia, vemos que posee una membrana particularmente gruesa y particularmente interesante para ser un gran negativo. Recordemos que los gran negativos tienen un sándwich, membrana fosfolipídica por fuera o la externa, tiene su delgada capa de pectoglicano y la membrana interna. Esta estructuración que tienen los gran negativos y en particular acineto es inusualmente importante por la gran cantidad de fosfolipasas y enzimas que pueden estar en este espacio periplásmico. No lo ven mal. La microscopía electrónica muestra que Acinetobacter es, a pesar de que es un bacilo gran negativo por definición, él tiende a asumir formas más cocoides, casi un coco. De hecho, parece un mosaico cuadrado regordete. Esto hace de Acinetobacter una bacteria que en el ámbito normal de microbiología es bastante fácil de identificar. Pero a pesar de eso vimos el problema que está allá adelante, ¿no? Que son las distintos genomas especies que componen a Acineto. ¿Ok? Dentro de los factores de virulencia que mencioné un poco allá adelante, vamos a juntar un poco, tenemos las porinas. Bueno, Acinetobacter baumannii posee porinas y a veces no posee porinas. Y esto puede ser un problema dependiendo de lo que hacen esas porinas. Hay porinas que tienen que ver con el transporte activo de ciertos metabolitos y también con el transporte activo de ciertos antibióticos. Si tú suprimes a nivel genómico la producción de una porina, esta porina no va a poder expresarse en lo que es la membrana, y si tiene que ver con la introducción de sustancias metabólicas y a su vez tiene una función de antibióticos, tenemos un mecanismo de bloqueo que se traduce como un mecanismo de resistencia bacteriana. También posee adhesinas, que son proteínas para pegarse u unirse a lo que es el tejido humano. Hay adhesinas muy interesantes en Acinetobacter que inclusive pueden lograr que genere coágulos muy severos en las personas. Si uno a esto añade fosfolipasas y proteasas, tenemos una bacteria capaz de generar muchos problemas en los tejidos en donde se aloja. También genera secreción de proteínas, o sea, sistema de secreción de transmembrana. Usualmente secreta elementos toxigénicos y también elementos para modificar el comportamiento en una comunidad, o sea, para hacer quorum sense. No es lo normal, pero lo puede hacer. Acineto también tiene muchas bombas de expulsión. Esto lo hace prácticamente una bacteria que en buena parte explica su poca actividad metabólica. Si él bloquea la entrada de metabolitos la mayor parte del tiempo y puede sacar metabolitos mediante bombas, tenemos la razón por la cual está un poco reactivo frente a ciertos azúcares, ¿no?
Ya hablamos de los sideróforos, que son sistemas que extraen o quelan hierro de su medio ambiente. También la capacidad de generar biofilm es sumamente interesante con acineto. De hecho, hay muchas pruebas de laboratorio que lo que buscan es que produzca este tipo de biofilm y es una característica muy, pero muy determinante en lo que es la resistencia y la capacidad de generar brotes en instancias hospitalarias. Y bueno, del tema que vamos a hablar hoy, además de todos estos factores que vemos allá arriba de virulencia, que pueden usarse como mecanismos, tiene en sí mismo genes que son de resistencia. Entonces tenemos que es un pequeño demonio de Tasmania, ¿no? Este Acinetobacter. Hablando de la microbiología clínica, eh, Acinetobacter es un icónico oportunista. Muchos autores consideran que Acinetobacter en sí es un indicador de la mala limpieza de las instituciones asociadas a la atención en salud. Eh, Obviamente está muy asociado a todas las infecciones asociadas a la atención médica. Tanto así que es una bacteria que está en número uno en estos listados. Él frecuentemente coloniza e infecta en infecciones de sangre, o sea, bacteriemias, tracto respiratorio bajo, piel, tejido blando y secreciones. Estos son los principales tipos de muestras procedentes de una infección donde uno encuentra Acinetobacter. Como mencioné antes, cuando hay una baja asepsia y muy mala limpieza o limpieza deficiente en los ambientes hospitalarios, Acinetobacter tiene altos índices de recuperación en pacientes. Y esto también tiene mucho que ver con las largas estancias hospitalarias o si el paciente se encuentra en una unidad de cuidado crítico. La probabilidad o los ratios de que tú te infectes es casi 4 veces más, dependiendo del estudio que uno lea, si estás en cuidados críticos a que si estás en una sala transitoria, ¿no? Y aumenta casi el doble de esto si estás con ventilación mecánica. Es por eso que es tan interesante ver Acineto. Acineto empieza como un colonizante y luego se vuelve una bacteria infecciosa, o sea que causa en sí mismo patologías. Dependiendo también del estudio que uno lea, los índices de mortalidad pueden ir del 40 al 60%, debido a que Acineto posee un particular tropismo por mucosas y a pesar que puede causar o colonizar al adulto sano sin ningún tipo de patología por medio, eh, y sobre todo personal médico, sí, hay personal médico que puede portar Acineto sin tener infección. Hay estudios que inclusive advierten que los anestesiólogos son una fuente muy común de propagación de esta bacteria. Y me preguntarán por qué un anestesiólogo. Bueno, los estudios indican que al intubar el paciente y al estar en esta parte de lo que es la ventilación, muchas veces son los que se ven involucrados en esto, ¿ok? Aunque los estudios dicen esto, hay mucha tela que cortar, ¿no? Eh, Algo más que sucede con Acineto es que en la reciente pandemia con SARS-CoV-2 y la baja oxigenación que tenían estos pacientes porque tenían problemas respiratorios severos, eh, se asoció que era un muy y particular agente causante de infecciones secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia favoreció un brote a nivel mundial de Acinetobacter. Muchas veces las personas entraban por COVID, se recuperaban hasta cierto grado, pero luego el Acinetobacter lograba empeorar y hacer muy mórbida estas patologías. Y bueno, hablando de Acinetobacter, si tú puedes contraer un Acinetobacter en un área clínica, es muy seguro de que también ese Acinetobacter sea un Acinetobacter resistente a Carapenemasa subcrap. Aumenta mucho esta posibilidad si tienes tratamiento previo, sobre todo carbapenems, si tienes sondas, si tienes catéteres venosos, catéteres urinarios, y si has sido operado recientemente. Todos estos factores agravan la posibilidad, primero, que te infectes, segundo, que la infección sea
a largo plazo, ¿ok? Y tercero, que este Acinetobacter sea un CRAB. Ok, hablemos de ESCAPE. ESCAPE es un grupo que es el acrónimo de Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Este acrónimo se utiliza para este grupo particular que genera infecciones hospitalarias y complicaciones de tratamiento. Por lo regular con neumonía asociada a ventilación mecánica por síndrome por Charcot-Dobbs, como lo dije ya hace un momento. También los CRABs han dado tantos problemas durante mucho tiempo que la OMS ha citado a Acinetobacter baumannii CRAB como la primera bacteria de importancia crítica en la cual se debe urgentemente desarrollar nuevos fármacos, investigación de la biología molecular y la microbiología del patógeno y mejorar el control de infecciones. ¿Esto en qué se traduce? En que los estudios y mucho de lo que es el poder diagnóstico y el poder microbiológico deben estar enfocados a tratar y entender a Acinetobacter baumannii como una bacteria realmente crítica en nuestros días. Esta lista crítica apareció en el 2014 y no es por nada, pero Acinetobacter es la bacteria más importante. No es que me gusta trabajar con Acineto, pero es extremadamente importante, tanto en América Latina como en el mundo. Y en los países que están en vías de desarrollo, en países que tienen pobre sistema de salud, que no cuentan con el suficiente suministro antibiótico y el manejo adecuado de infectólogos y microbiólogos o comités de PROAS, es un auténtico dolor de cabeza y un enorme causal de morbilidad hospitalaria. Bueno, ya entrando a lo que son los mecanismos de resistencia, Acinetobacter baumannii posee de manera intrínseca, es decir, de manera natural, resistencia tanto a macrólidos, recordemos los macrólidos, penicilinas, trimetoprim y fosfomicina. Esto es literalmente el starter pack de Acinetobacter baumannii. O sea que tú agarras un Acinetobacter baumannii de tierra, porque recuerden que este Acinetobacter es un agente que empezó ambiental, y va a tener estos mecanismos de salida. A pesar de que no es algo muy natural, Acinetobacter también posee una beta-lactamasa. Recordemos que la beta-lactamasa son grupos de enzimas hidrolasas que son capaces de romper el anillo, el cuadrado perfecto, que es el anillo beta-lactam, que es el núcleo bioquímico de las penicilinas. Acinetobacter posee una beta-lactamasa de clase C llamada ADC. Esta beta-lactamasa actúa sobre penicilinas sencillas, es por eso que es frente a penicilina. Y esta cefalosporinasa se conoce como ADC, de Acinetobacter Derived Cephalosporinase. También posee de manera constitutiva, no operativa, una clase D. Las clases D son las oxacilinasas, se llaman así porque cuando fueron descritas por primera vez tenían una fuerte acción hidrolítica, recordemos que son enzimas hidrolasas, sobre oxacilina. Entonces, a medida que pasó el tiempo han aparecido muchísimas más, pero la OXA51 es una oxacilinasa constitutiva de Acinetobacter, pero esta oxacilinasa no necesariamente genera resistencia. Y vamos a explicar esto un poquito más adelante. Acinetobacter también posee de manera constitutiva una porina llamada OMA. Esta porina OMA le causa resistencia al Astronan, que es un monobactam muy utilizado, a cloranfenicol y al ácido nalgísico, que es una antigua fluoroquinolona. OMA es como dije, una porina que se bloquea o que cambia para que entren estos antibióticos. A pesar de que tiene estos mecanismos de salida de starter pack, Acinetobacter, los más importantes son aquellos que derivan de elementos móviles. Un elemento móvil que es particularmente muy común
es algo llamado Insertion Sequence of Acinetobacter, o ISABA. Esta secuencia se encuentra en transposones o integrones y se transmiten de manera horizontal, es decir, entre especies de Acinetobacter. ¿Cómo funcionan las ISABAs? Las ISABAs ayudan a potenciar en genes corriente arriba el gen de OXA51. Es decir, que al tú tener una ISABA en tu genoma, vas a poder producir OXA51. Es como el facilitador que esto ocurra. Usualmente los elementos móviles incluyen tanto ISABA y potencian también ADC. Entonces generas una de-represión de ADC y una producción constante de OXA51. Con estos tres mecanismos ya tenemos Acinetobacter resistente a cefalosporinas y a carbapenems. Entonces ya podemos ver el problema que tenemos acá. Ahora sí, los genes que no son muy comunes en Acinetobacter, que también son de clase D, son la OXA23, la OXA48, la OXA24 o 40. También se han descrito Acinetobacter, es lo menos común, con clases B. Las clases B son las NDM o las VIN. Pero también se han visto que tienen tipo BLE, como CTX o NRB19, que son genes relacionados con quinolono-resistencia, entre otros. Es decir, que si ya tenemos Acinetobacter con tanta resistencia constitutiva y le ponemos de más estos genes que son diferentes, que son móviles, tenemos un enorme problema. Esto es más o menos un resumen para que veamos las clase A, las clase B y las clase D que se han encontrado recientemente o que están descritas en Acinetobacter, ¿no? Y vemos al lado la estructura de los carbapenems. Algo bien interesante de los carbapenems es que todos tienen el anillo beta-lactam, que es este anillo que vemos que tiene los grupos funcionales acá y que son la fuente activa. Una beta-lactamasa que me actúe sobre ese anillo es capaz de romperlos todos. Este es más o menos lo que se sabe sobre los elementos móviles en Acinetobacter baumannii. Hay varios mecanismos que actúan aquí. Hay, como dije, secuencia de inserción. Hay unos que están asociados a transposones. Hay unos transposones que son compuestos. Y hay transposones que son recombinantes. Eso va a depender mucho del tipo de combinación que va a tener esta bacteria, ¿no? O que va a llevar a, como se conoce como un cargo de genes. Entonces podemos ver aquí que la secuencia de inserción se coloca corriente arriba de los genes de cargo en este transposón y se integra al genoma generando los cassettes de activación. Estos cassettes de activación van a producir plásmidos conjugativos que al final son los que van a transferir la resistencia de una bacteria donante a una bacteria receptora. Esto que vemos aquí de manera muy resumida es lo que se conoce como transferencia horizontal de genes. Bueno, ya entrando un poco en materia, ¿no? Sobre lo que hemos hecho en nuestro país, el grupo de microbiología en el cual yo estoy involucrado, decidimos hacer un estudio para conocer el comportamiento feno y genotípico de la resistencia antibiótica de Acinetobacter baumannii. En este caso, se seleccionaron en particular 8 cepas de Acinetobacter baumannii con un perfil de multidrogoresistencia basados en el consenso latinoamericano de resistencia de Relabra. Estas cepas eran procedentes de todo el país. Estas cepas reposan en el Cepario Nacional de Microbiología Clínica. Se le hicieron muchas pruebas, obviamente, se identificaron nuevamente por metodología BITEC, GN, o sea, microgalería microreducida. Se le hizo susceptibilidad antibiótica tanto por Kirby-Bauer, esos datos no se muestran, como por tarjeta ASTs, N401 o hasta N403, dependiendo de los antibióticos que estemos buscando. Se le hicieron PCR de genes específicos que sospechábamos que tenía esta bacteria. Estos incluían los constitutivos que eran en parte de control, como ADC, OXA51, y también se buscó OXA24-like e ISABA. Por último, de estas 8 bacterias
se les hizo secuenciamiento genómico masivo para ver qué tipo de alelos y qué otro tipo de genes nos estábamos saltando en nuestros estudios y ver otros patrones interesantes, ¿no? Luego se utilizó bioinformática y se correlacionó, y es algo que siempre se hace en microbiología, a pesar de tener un estado genómico o de secuenciación, siempre se correlaciona para que tengan sentido los resultados que vemos in vitro versus lo que nos tira la secuenciación. Entonces, para empezar, no se ve muy bien aquí, pero es el consenso latinoamericano sobre los antibióticos que se deben probar a Acinetobacter. Se recomienda siempre probar ampicilina con sulbactam, piperacilina tazobactam, ceftazidima o cefepima o otro tipo de cefalosporina, pero idealmente ceftazidima o cefepima. Tanto imipenem o meropenem son intercambiables, gentamicina, amicacina, ciprofloxacina, trimetoprim sulfametoxazol, minociclina, tigeciclina y colistina. ¿Y cómo funciona esto? Son 11 antibióticos que son los recomendables por el consenso latinoamericano. Entonces, una bacteria Acinetobacter multidrogo es aquella que tiene por lo menos 3 de estos 11 antibióticos resistentes. ¿Qué significa esto? Que si tengo una bacteria con piperatazo resistente, ceftazidima o cefepima resistente e imipenem resistente, solamente con esos 3 ya tengo una MDR. Si además de eso subimos el nivel de resistencia, o sea que de 3 pasamos a 9 antibióticos, tenemos una extremodrogo o X-drogo resistente. Y si por último tenemos una bacteria que a los 11 antibióticos es resistente, tenemos una pandrogo. Una bacteria pandrogo es una bacteria que no se puede tratar con los antibióticos disponibles. Aunque en nuestro país ocurre algo muy interesante, y es que no está a disposición clínica todos los antibióticos que ven aquí. ¿Qué significa eso? Que nuestra lista es menor de 11 grupos. Nuestra lista, con algo de suerte, tiene 8 grupos. Y a pesar que la definición técnica de un pandrogo es que debe tener 11 antibióticos resistentes, usualmente tenemos un pandrogo funcional porque no podemos darle esos antibióticos. En pocas palabras, tenemos bacterias que son pandrogo en la clínica. Bueno, en Panamá no se probó, además que no tenemos para la venta minociclina para tratamiento clínico, tampoco amicacina. Entonces, nuestros antibióticos se basan solamente en 9 grupos de antibióticos. Las 8 cepas tenían 6 o más resistencias a cada grupo de antibióticos. Tenían 6 de los 8 o 9 grupos probados. Todas son MDR y 3 cepas poseían casi toda la resistencia, o sea que eran consideradas una X-drogo. Esto es algo que nos llama de manera interesante la atención, porque a pesar de que esta gráfica es una gráfica típica que nos dice las varianzas y no se ve mucha varianza, quizás debería explicar un poco esto de lo que es el zinc. Distintos antibióticos tienen distintas zinc y lo que podemos ver es que la zinc, la más alta es 128 y en ese antibiótico quizás lo máximo es la 128, es decir que la bacteria es totalmente resistente. Pero prácticamente cada vez que ves una línea solita sin más nada, estás hablando que todas las bacterias eran resistentes a ese antídoto. Lo que ven que tiene un poquito de línea doble al final es quizás colistina o tigeciclina que tienen algo de resistencia. Pero eso se ve un poco mejor en la siguiente gráfica. Esta es la gráfica generada de resistencia para estas bacterias. Como podemos ver, en la parte de arriba, la gran mayoría, si no son todas las 8 cepas, tenían resistencia a casi o prácticamente todo. Mínimamente a gentamicina, colistina y tigeciclina. En cuanto a ampicilina sulbactam, es un indicador. Ampicilina sulbactam es un indicador que significa que estamos trabajando puramente con un acineto. Acineto naturalmente es susceptible a sulbactam, pero clínicamente no hemos logrado que esto funcione para nosotros. Es una cualidad biológica del Acinetobacter, ser sensible a sulbactam. Si vemos las resistencias intermedias, está sulbactam casualmente, pero ignoremos eso porque no se puede dar como tratamiento al acineto de manera práctica.
y solamente tenemos digiciclina. Digiciclina tiene su componente de resistencia y su componente de resistencia intermedia. Si nos vamos a la susceptibilidad, que es muy baja, solamente como 2 cepas eran susceptibles totalmente a digiciclina, pero casi todas, si creo que son todas, si no me equivoco, son susceptibles a colistin. Entonces, como podemos ver, de los 9 antibióticos que tenemos, una gran cantidad de bacterias solamente eran susceptibles a colistin. Pero qué tan susceptibles eran o qué tan alejado era la zinc de estas bacterias. Si nos vamos al análisis por zinc, podemos ver que Ampicillina consulbactam, a pesar que están intermedios, sí nos indica que hay muchas bacterias de estas que son acinetobacterias realmente como tales, porque acuérdense que sulbactam es un indicador. Si vemos piperatazo, la mayoría tenía CIMES extremadamente altas. Estas dos líneas, la primera línea a la izquierda me separa de los sensibles, el espacio entre las dos líneas es el intermedio, y después de la segunda línea hacia adelante es el resistente. Como pueden ver, no hace falta ser experto interpretando gráficas, piperacina, tazobactam, ceftazidima, cefepime, imipenem y una buena parte de gentamicina, todas las cepas rebasaron el límite de resistente, es decir, que todas son resistentes para estos antibióticos. En el caso particular del piperatazo, 128, que es la máxima zinc, todas tenían 128, ceftazidima o cefepima, todas tenían mayor de 64, imipenem, todas tenían mayor de 16, meropen no lo puse porque era igual que imipenem, todas eran mayor de 16. En tamicina, aproximadamente 7 tenían 16, que era el máximo, y una tenía 8, pero eso no funciona porque tampoco es tratable. Ahí vemos colistin. El 100% de las cepas, o sea, las 8 eran sensibles a colistin con una zinc de 0.5. O sea, que es el único tratamiento que tenemos. Y vemos claramente lo que pasa con tigiciclina. Tenemos 2 cepas resistentes, 3 cepas intermedias y 3 cepas sensibles. La tige no nos sirve para estos casos, no nos sirve para nada, y es algo que hemos descubierto con este tipo de estudios, en que tenemos superbacterias y son realmente impresionantes. En cuanto a las muestras, en este estudio 6 muestras eran de sangre y las otras 2 eran de secreciones. En cuanto al resultado de PCR de estas muestras, se encontraron que todas tenían ADC, todas tenían OXA 24 o 40, no estaba definido alelo, tenían OXA 51 y tenían una OXA muy parecida a la 235. Todas mostraron positividad para el ISABA. También aparentemente tenían una porina llamada CARO. CARO fue una porina que no nos esperábamos encontrar y estuvimos analizando de por qué estaba ahí. Fue negativa a las beta-lactamasas de clase A como PER1 y PER2, que son beta-lactamasas que generan un mal pronóstico en Acinetobacter. Por suerte nuestras cepas no las tienen, no tienen ese tipo de enzima. Tampoco tienen de clase B NDM o BIN, no la hemos encontrado, no la describimos acá, y tampoco tienen la OXA 58, que es una OXA muy agresiva, no la tiene tampoco. O sea que tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Ahora sí, entrando en la última parte de nuestra charla, hablando de la secuenciación masiva, utilizamos el protocolo Nexter XT con estas 8 cepas, que se hizo la extracción por Kiagen de columna utilizando el protocolo de bacteria. Una vez terminada la extracción y la corrida, que fue hecha con 600 ciclos, se obtuvieron los FASTQ, o sea, los archivos de corrida, tanto R1 como R2. Estos archivos se les verificó la calidad con FastQC. Una vez se ajustaron esta calidad con Trigomatic, o sea, se trimearon los extremos y los adaptadores. Pasamos a lo que fue el ensamblaje. Todas las cepas fueron ensambladas utilizando tanto Spades como Unicycle. Una vez ensambladas, estas bacterias nos detuvimos allí y utilizamos el software informático Kraken 2 sobre los archivos FastQ. Me preguntarán por qué. ¿Por qué hacer Kraken 2? Bueno, Kraken 2 es un pipeline que se utiliza para verificar en los archivos FastQ si estamos trabajando en efecto con
con Acinetobacter, o sea, que nuestra bacteria sea lo que estamos buscando. Mediante este pipeline se corrieron los archivos FASTQ y todos nos dieron eso que ven ahí, Acinetobacter colchicum humani complex. Es decir, que todas nuestras cepas eran Acinetobacter. Así que era algo que nos permitía continuar una vez que ensamblamos la bacteria. Una vez hecho el ensamble, calculamos lo que fue la profundidad de distintos algoritmos, BOTI, BOTI1, BOTI2, SAMTools, con respecto a nuestro ensamblaje y nuestros archivos FASTQ. Tuvimos aproximadamente un 50 de profundidad. Y luego vimos la cobertura. Si bien es cierto, algunas bacterias la cobertura no fue del 100%, fue bastante cercana al 90% en casi todas. Una vez hecho eso, se hicieron las anotaciones. Las anotaciones se hicieron con PROCA. Y una vez tuvimos el genoma anotado y combinado, utilizamos los demás software. Para ver la resistencia se utilizó Abricate, se utilizó el algoritmo de MLST para ver los MLST, se utilizaron Ariba para ver otros genes de resistencia y, ¿por qué no?, también se utilizó la suite de Galaxy Europe para ver ciertos detalles ahí con otras bases de resistencia, ¿no? Así que eso fue, a grosso modo, lo que hicimos en este estudio. Y como les mencioné, todas las cepas eran Acinetobacter baumannii, más del 95%. Todos verificamos que tenían una ADC constitutiva, eso lo vimos en la PCR y nos lo confirmó la biología molecular. Mostraban la ISABA, de hecho, nuestra ISABA es el ISABA 1 y la ISABA 4, que son los alelos que estábamos buscando. Esto nos permitió ver que el AUXA 51 sí se expresaba en todas las cepas. También se detectó que nuestra OXA era la 24. Se dice 2440, pero el alelo es la 24. Verificamos que no había la beta-lactamasa BEP ni PER. No se detectaron otros beta-lactamas de tipo MBL, pero hay unas hidrolasas que queremos verificar, que nos dice que hay unas hidrolasas dependientes de zinc, que eso es interesante porque puede ser una metalo, quizás una metalo no descrita. Pero Caro, a pesar que nos marcó con PCR, no nos marcó con secuenciación. Tenemos que revisar si fue un problema con ensamblaje o quizás no estaba completo el gen al momento de ensamblarse. Y la USA 35 puede haber sido una USA similar. Es una USA que puede haber estado muy enlazada. Cuando hicimos el mapa de calor, y tengo que ser muy explícito en esto, ¿no? Para correr la resistencia se utilizaron distintas bases de datos. Existe la base de datos de RefFinder, que es un grupo muy cerrado, muy estricto, que actualiza mucho su base. También está la base de datos de NCBI, que es una muy conocida, la base de datos de Megares, que es de mega resistencia, prácticamente lo que significa, y la base de datos de ARC-ANOT, que es para ver no solamente resistencia, sino algunos factores de virulencia. En esta gráfica de calor, lo que está en blanco es algo bien interesante como nos hace el algoritmo. Lo que está en blanco significa que todas las bacterias lo poseen. En este caso en particular de RefFinder, cuando le preguntamos a RefFinder, nuestras cepas tienen qué tipo de gen de resistencia según tu base de datos. Nos dijo, todas sus cepas tienen ADC 25, OXA 24 y la OXA 65, que es la que nos estaba marcando nosotros como 235. Ahí tuvimos una homología con la OXA 235, que es de ese mismo grupo. Algunas de tus cepas tienen una TEN, que es una beta-lactamasa de clase A. De hecho, dos de tus cepas tienen CAT, dos de tus cepas tienen DFRA, que es un gen relacionado con la resistencia a trimetoprim. También tenemos, obviamente, la resistencia a macrólidos, que es algo constitutivo, y no nos habíamos topado con esto. Hay una cepa que tiene un gen de resistencia a Sulvac, a trimetoprim con sulfa, y tiene un QRNA. Esto es sumamente interesante. Lo que pueden ver en el otro lado es que tenemos muchas acetilasas de transferasas, lo que de hecho explica la resistencia a gentamicina tan alta que tenemos. Esto fue lo que nos dijo RefFinder. Cuando apuntamos a la base de datos de NCBI, nos dio básicamente lo mismo. Tienen una OXA 24, tienen una OXA 65, tienen una ADC 152, que de hecho es el mismo grupo que la ADC 25, es exactamente la misma.
en esos acetilasas y nos confirmó lo que estaba allá. Megares nos tiró un poquito más. Megares nos dijo que todos tienen un tipo de hidrolasa dependiente de zinc. Y esto es lo que nos tiene pensando en que posiblemente hay una metal o no descrita, pero no queremos emocionarnos mucho. También tiene unas beta-lactamasas no descritas tampoco acá. Así que este es lo que deberíamos estar revisando. Es por eso que se compara con tantas bases de datos, ¿no? También nos confirma la presencia de la USA 65 y que tenemos la TEN, la primera TEN de la que hablamos, era una TEN, TEN 13, TEN 1 y TEN 605 son del mismo grupo, la QNRA en esta cepa y la resistencia a sulbactam. Pero es interesante, Megares dice que todos tienen resistencia a sulbactam. Es algo muy interesante de ver, ¿no? Argonaut, la base de Argonaut nos dice que de hecho tenemos varias beta-lactamasas, esta es un poquito menos específica, nos confirma que tienen esta hidrolasa dependiente de zinc y obviamente ya está, como quien dice, comprobado. Tenemos una OSA 24 y una OSA 65, además de la TEN 105 que es el mismo grupo que está acá. Así que todas las bases coinciden en que nuestros Acinetobacter tienen muchas cosas interesantes. Se describe por primera vez una OXA 24 y una OXA 65. Y también que nuestra ISABA es la ISABA 4. Ese dato no lo puse en esta presentación porque todavía estamos viendo homologías de ADN, pero de manera preliminar. En cuanto al MLST, fue bastante contundente. Tenemos el clon 124. Ese es un clon poco común. Es un clon que se ve mucho en lo que es Europa, lo que es Grecia. Interesante ver cómo llegó acá. Y un clon todavía mucho más raro, que es el clon 758. Ese clon hay que estarlo revisando, que está interesante ese clon 758. Bueno, ya terminando, que ya vamos para con estos 5 minutos de charla, todas nuestras cepas poseen un espectro MDR que se mezcla con un espectro X-drogo. Poseen más de una carabina más activa, como podemos ver. Nuestro scrap tiene múltiples factores de virulencia. Ese dato vamos a verlo posteriormente porque todavía estamos depurando las bases. Este es un trabajo que uno puede volver a hacer varias veces para mejorar la forma en que uno hace el análisis. ISABA 1 y ISABA 3 son las más comunes, las secuenciaciones más comunes. Se confirma que tenemos una OXA 24. Y obviamente lo que ya vimos anteriormente, nuestros acinetos son multidrogo. Pero dadas las condiciones que tenemos en nuestro país, el acceso a antibióticos y los tipos de infección, su comportamiento es de un pandrogo resistente. Entonces son puntos que tenemos que dejar muy claros para lo que es este tipo de estudios, ¿no? La N fue algo baja, pero cuando uno hace este tipo de estudios genómicos tan complejos y tan completos, es importante mencionar que ahí se conoce toda la información. Obviamente, las relaciones bioquímicas de estas bacterias o la forma en que ella maneja el metabolismo sale de lo que es el espectro genómico. Así que ese tipo de cosas también hay que verlas. No es que no sea importante. Lo que más nos llena de satisfacción es que lo que vimos a nivel molecular es perfectamente compatible con lo que ocurre a nivel fenotípico. Es decir, que podemos estar seguros que esto que hemos encontrado es significativo con respecto a lo que ocurre. Bueno, no puedo terminar todo esto sin darle gracias primero a ICM, a Juan Castillo, que fue el que me invitó a este webinar. Gracias por pensar primero en microbiología. No somos nada sin el grupo que nos apoya. Tengo un grupo muy fuerte en microbiología clínica del Instituto Gorgas, mis compañeros Catherine, Katia, Oriel, Marilyn, que están todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Y dando el tiempo casualmente para que uno pueda hacer este tipo de estudios. Al grupo de genómica, a Alexander, a Juan Castillo casualmente también, al grupo de Chantal, al grupo de todos los compañeros que están allí, a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Microbiología Clínica, la red que es la que nos manda las cepas, la red a la cual nosotros nos debemos y es la que de hecho a día aísla estas bacterias y nos las manda porque tienen esa problemática de una bacteria que sea multiresistente, ¿no? También al doctor Diego Facón del Instituto Malbrán, que
me ayudó un poco con lo que fueron las instrucciones para los análisis informáticos, también el doctor Alexander Martínez, que lo mencioné en ese momento. Para eso, al doctor del doctor de referencia de Ontario, a Roberto Melano, y también no está de más mencionar todo el apoyo que se tuvo del MEF. Esto fue parte de un proyecto de vigilancia genómica de la resistencia que de hecho incluye muchas más bacterias y que bueno, vamos a estar próximamente haciendo esto, ¿no? Y que no se me quede por fuera Jessica Gondola, que es la que estuvo conmigo día a día haciendo la secuenciación. Gracias Jessica. Fuiste, o eres muy útil en esto. Es un gran apoyo porque de hecho yo no manejo la técnica de secuenciación, pero Jessica es una experta en este tipo de cosas. Así que bueno, todo fue un trabajo en equipo, microbiología de Central junto con Instituto Malbrán, genómica y proteómica de Gorgas. Así que, no, nada, gracias por estar aquí. Y bueno, yo sé que esta es una charla muy interesante y que las preguntas pueden ser muy, muy interesantes. Así que dejamos abierto el panel. Muchas gracias para las preguntas.